Buenas tardes, licenciada. Gracias por aceptar esta entrevista para todos los seguidores de La Voz en Línea. ¿Podrías darnos su nombre y su cargo? Claro que sí. Primeramente, gracias a ti por darme este espacio para poder platicar. Mi nombre es Rosalba Salazar Miranda. Actualmente soy titular del órgano interno de control de aquí de la Auditoría Superior del Estado. Perfecto. ¿Qué es y qué hace un órgano interno de control? Bueno, mira, sería muy extenso, voy a tratar de sintetizarlo. Lo que hace un órgano interno de control es un organismo auxiliar para las instituciones públicas en el combate a la corrupción. Los órganos internos de control han sido creados precisamente para poder erradicar actos de corrupción dentro de las instituciones públicas. Dentro de sus funciones o sus facultades está la facultad de investigación, a los servidores públicos que precisamente pueden incurrir en alguna falta administrativa, tanto grave o no grave. Eso es lo que en sí hace un órgano interno de control. Es un órgano vigilante del correcto actuar de servidores públicos dentro de la institución. Es la función más importante, entre otras que también le confieren las leyes, tanto locales como nacionales. ¿La Contraloría y el órgano interno de control son lo mismo? No son lo mismo. Actualmente la ley de responsabilidades los ha equiparado. Yo he realizado algunos estudios relacionados con la materia y hay una diferencia que es muy notoria. Las Contralorías internas son un órgano interno de la institución. Si bien es cierto, el órgano interno también lo su labor es más administrativa, no tanto es de investigar faltas. Los órganos internos de control, además de que tienen una labor interna en las instituciones, también tienen una labor externa, como con los particulares. Un ejemplo, tú, si observas alguna conducta que puede ser alguna responsabilidad de algún servidor público, tú acudes al órgano interno de control, tiene facultades para poder investigar. Estamos en ese proceso de poder equiparar las leyes. Hay una laguna, por eso es que se puede tomar o se toma de que investigan lo mismo, son la misma instancia, están encaminadas a lo mismo, pero no, las Contralorías internas ya tienen años, digámoslo así, en las instituciones públicas y son quienes velan por el correcto actuar administrativo dentro de las instituciones. Se crean los órganos internos de control, se dota de más facultades, ¿para qué? Para que no solo sean internos, sino que también tengan una función externa, como que puedan acudir los particulares precisamente a denunciar todos estos posibles actos de corrupción y se les dota de cierta autonomía técnica y de gestión para que su actuar esté acorde a lo que marca el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Cuándo se creó el órgano y cuándo la designaron a usted en este cargo? El órgano interno de control se creó oficialmente el 30 de junio del año pasado, de 2020. Es la misma fecha en la que yo tomé protesta como titular del órgano interno de control. Es la primera ocasión que la Auditoría Superior del Estado tiene un órgano interno de control. Anteriormente tenía la figura de Contraloría Interna, pero pues hay que ir acorde a las reformas constitucionales y precisamente la reforma de mayo del 2015 incluye en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la figura de órganos internos de control. Y en base a eso, en el 2016 tiene reforma la Constitución Política de aquí del Estado y también ya incluye a los órganos internos de control. Esa es la razón por la que la creación de órganos internos de control, en específico el de la Auditoría Superior del Estado, obedece a ir acorde a los lineamientos nacionales que se han emitido en este tema de combate a la corrupción, y somos creados el 30 de junio del año pasado y en esa misma fecha se tomó protesta. Perfecto. ¿Nos podría platicar cómo fue el proceso de selección? Claro, yo voy a platicar de punto personal, cómo viví yo el proceso. Se emite la convocatoria. Dentro de la convocatoria que emite el Congreso del Estado la pasada legislatura en su momento, pues se fijan ciertos requisitos. En base a esos requisitos, pues se integra la carpeta, se integra el expediente. Yo acudo personalmente por considerar que cumplo con los requisitos y por ser mi deseo ser titular del órgano interno de control, y se lleva a un proceso interno que lo lleva la Comisión de Vigilancia. Y en ese proceso pues se va documentando y al final hay una votación por parte de los diputados y ellos deciden quién es el mejor perfil para ocupar el cargo, y en ese sentido pues bueno, se me designa en sesión solemne y se toma protesta. ¿Qué acciones relevantes ha llevado a cabo el órgano interno de control dentro de la auditoría? Ok,
Son varias. Voy a hablar de las más importantes o de las que yo considero más importantes. Una de las acciones más importantes y encaminadas a cumplir el objetivo del combate a la corrupción es que se han realizado investigaciones dentro del órgano interno de control, las cuales por secrecía profesional no pueden revelarse, pero que son encaminadas precisamente a transparentar el actuar de los servidores públicos dentro de la institución. En base a eso también tenemos por ahí como obligación el hecho de hacer una revisión aleatoria a todas las declaraciones patrimoniales de los trabajadores. Tenemos ya este año cubierto al 100% la totalidad de presentación de declaraciones patrimoniales, la cual ya se hizo de manera electrónica. Es la primera vez que la auditoría lo hace de esta manera. Y pues bueno, el órgano interno de control es quien llevó todo este proceso mediante su área de patrimonial. Esa es una de las funciones más importantes, el hecho de poder darle certeza al ciudadano acerca de qué servidores públicos y cómo ha sido su evolución patrimonial. Sabemos que los casos de corrupción han ido aumentando no solo aquí en San Luis Potosí, sino a nivel nacional, y que hay focos rojos que el órgano interno de control debe de detectar para ver en qué sentido va el desarrollo patrimonial de cada servidor público. Es una de las acciones más importantes. Dentro de otras acciones se han creado mecanismos para poder hacer análisis internos a la institución, como qué persona trabaja, bajo qué circunstancias, cuáles son los currículums que tiene, cómo desempeñan su trabajo, qué otras áreas de la auditoría están deficientes. Ya nosotros publicamos el Código de Ética y Conducta, que también es una obligación que marca la legislación, porque el servidor público debe apegarse a ciertos lineamientos. Posteriormente a que se toma el cargo el 30 de junio, se publica inmediatamente a los 30 días el Código de Ética y Conducta, que también ya se tiene. Ese es otro avance o es otro logro. ¿Por qué? Porque no es fácil llevar a cabo todo un trabajo jurídico dentro de una institución, y menos siendo un órgano de nueva creación. Muchas veces dentro de las instituciones públicas se van generando conductas que son reiterativas. El hecho de que existe el órgano interno de control precisamente es fortalecer a la institución. ¿Cómo? Mediante la creación de mecanismos. Si bien es cierto, quien tiene la obligación legal de emitir los lineamientos es la auditoría, el órgano interno de control vigila que sean acordes. En ese sentido, ya se cuenta con un código de ética de la institución, el cual los servidores públicos tienen la obligación de cumplir. Esa es una de las funciones importantes. Otra de las funciones importantes en el combate a la corrupción precisamente es la investigación. Si aquí acude alguna persona, algún ciudadano que crea o considere que hay servidores públicos que están incurriendo en responsabilidad por llevar a cabo un acto contrario a derecho, ellos pueden presentarse inclusive de manera verbal o por escrito para que el órgano interno de control, mediante su unidad de investigación, realice la investigación correspondiente. Tenemos ya investigaciones muy avanzadas. Eso da una certeza al ciudadano de saber, pues bueno, qué está pasando, ¿no? con las instituciones a nivel local. ¿Qué está pasando con la Auditoría Superior del Estado? La figura o la emblemática que tiene la Auditoría Superior del Estado, pues bueno, es quien vigila que se ejerzan correctamente las cuentas. Nosotros vigilamos que quien revisa las cuentas vaya acorde a los perfiles establecidos en la ley, y que de ser el caso contrario, de incurrir en una responsabilidad, pues bueno, ¿qué se hace? Se le inhabilita, se le sanciona conforme marca la ley. Actualmente tenemos alrededor de 100 y algo de expedientes, específicamente son 156 que tenemos dándole un curso legal. En estos días pasados, el diputado Antonio Lorca entregó al Congreso una iniciativa dentro de la cual él menciona que él cree que se duplican sus funciones entre la Unidad de Evaluación y Control del Congreso y esa oficina. ¿Podría explicarnos qué tiene que ver la Contraloría de la ACE y la Unidad de Evaluación y Control? Okay. Es un tema muy interesante. Es muy extenso y a la vez es complejo por la misma situación. No son las funciones equiparables. La Unidad de Evaluación y Control es un órgano asesor de la Comisión de Vigilancia, y el órgano interno de control es un órgano interno de la institución. Son parámetros diferentes.
no hay punto de equiparación de las mismas y no se podrían duplicar funciones. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Porque nosotros obedecemos a una estructura interna, nosotros somos parte de la auditoría. Todas las acciones que tenemos van encaminadas precisamente a dar cumplimiento a un marco normativo y legal que ya está establecido tanto en la Constitución nacional, local, como en la Ley de Responsabilidades. La figura de órgano interno de control está debidamente fundamentada desde el artículo 109 constitucional y las reformas que ya comentamos en un principio. Y la unidad de evaluación y control se crea con la finalidad de asesorar a la comisión de vigilancia. Son situaciones totalmente distintas. Por ahí en este punto es notorio precisar que yo creo pensar que es un error involuntario porque hay una fracción del artículo 89 sexis de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, donde dice que el órgano interno de control realizará auditorías internas. Y hay una fracción de las funciones que tiene la unidad de evaluación, donde dice que la unidad de evaluación podrá proponer, se realice. Es propio el ejemplo para explicar. La unidad de evaluación puede proponer a la comisión de vigilancia se realicen auditorías internas al personal de la auditoría. Puede proponer, o sea, ella propone. Nosotros practicamos. Creo que por ahí únicamente sería cuestión de que se haga un análisis más detallado y profundo acerca de la iniciativa, porque constitucionalmente estamos fundamentados. ¿Cuál sería su opinión en cuanto a la propuesta de desaparecer la Contraloría interna? Okay. Mi opinión personal, claro, es una opinión personal y la voy a hacer desde el punto de vista ajeno a ser titular del órgano interno de control, porque creo que es importante que las personas conozcan la importancia que tienen, el órgano interno de control. No es posible, o desde mi punto de vista, no es posible que una institución tenga un correcto desempeño o que funcione de manera correcta si no existe un órgano vigilante de la institución. No, inclusive creo que sería anticonstitucional desaparecer el órgano interno de control, porque ¿quién va a dar certeza jurídica o quién va a avalar o en su caso quién va a sancionar las conductas de los servidores públicos? Todo obedece a un criterio nacional. No podemos ir contra los criterios que ya están establecidos, tanto en la Constitución como en el Sistema Nacional Anticorrupción. Yo no creo que sea viable desaparecer el órgano interno de control de la Auditoría Superior del Estado, porque eso deja en estado de indefensión pues, primeramente a la parte ciudadana, que a dónde va a acudir, a los entes que son auditados también, y internamente a la institución la va a debilitar. ¿Por qué? Porque la parte jurídica que realiza el órgano interno de control es de suma importancia para el correcto funcionamiento. Y no únicamente de la auditoría, yo puedo hablar desde el punto de vista de lo que yo considero aquí, pero en todas las instituciones lo más adecuado es que exista un órgano interno de control. Esa es la finalidad, para eso son creados. El hecho de desaparecerlo sería ir en retroceso. ¿Por qué? Porque ya hubo todo un proceso, ya hubo un proceso primero de mesas de trabajo, de diálogo. En este caso la anterior legislatura consideró la importancia precisamente de que existiera dentro del auditorio un órgano interno de control. Se hace el proceso de selección, se nombra. Nosotros ya llevamos un trabajo previo, ya tenemos un trabajo de un año, prácticamente un año y medio, desarrollando eficazmente ese trabajo. Y digo de manera eficaz porque se ha trabajado con todas las instituciones que han acudido a nosotros. Y en base a eso se han desarrollado diversas acciones que son encaminadas. ¿Usted ha hablado con el diputado Antonio Lorca referente de este caso? He hablado con el diputado y con toda la comisión de vigilancia. En una reunión, mesa de trabajo que tuvimos, se le explicaba o se resolvieron este tipo de dudas. Los integrantes de la comisión, inclusive se les entregó de manera física el avance que se generó en cuestión de trabajo por parte del órgano interno de control. El informe de actividades fue entregado de manera física a todos y cada uno de los integrantes de la comisión, y también en esa reunión se analizaron varios puntos, entre ellos, pues bueno, la importancia y por qué obedece la creación del órgano interno de control. En ese sentido, pues creo que las dudas que ellos tenían pues fueron resueltas conforme a lo que establece la ley. Yo considero que deberían de realizarse posteriores mesas de trabajo, efecto de que ellos también tengan el conocimiento o la visión real
de cuál es el trabajo que desempeña el órgano interno de control y vean la importancia de contar con una figura como esta dentro de esta institución, y no solo dentro de esta, sino dentro de todas las instituciones públicas. Muy bien. Pues muchas gracias, licenciada. Agradecemos el tiempo que nos ha brindado para esta entrevista. Gracias a ustedes, y cualquier duda o aclaración estoy aquí para servirles.